Bienvenidos una vez más a este programa titulado Escribamos Juntos. Este documental serial en el cual su servidor Gabriel Mendoza García o Gabriel Liebenden, como me quieran llamar, da lo mismo. Uno es para el nombre de autor, otro es para el nombre de este canal. Hablamos sobre la escritura del libro 3 de la saga de Sofía, Alexis, el heredero de Benevento. Y bien, en esta sexta entrega quiero hablarles sobre el proceso creativo y el proceso general que hay para escribir un libro. El primer paso que tenemos que tener es la idea general del libro. Por ejemplo, en este caso, pues yo ya tenía dos publicaciones anteriores que son parte de la saga y también sabía hacia dónde iba dirigida la historia. Entonces, lo único que quedaba era determinar cuál iba a ser el tema del libro 3. Y a esto me puedo remontar a hace muchos años, cuando empecé a idear la trilogía, porque iba a ser una trilogía, este iba a ser el libro final. Tenía que ver más con la historia del villano, ¿no? O contar este capítulo que es necesario en una historia sobre el origen de los villanos, de los que son una sombra en los arquetipos de las historias en general. Y fue así como nació la idea de este libro, que originalmente se iba a llamar El sueño de Alexis. Pasaron los años y yo seguí escribiendo y reeditando y pensando, y siempre he tenido en mente el plan general de todas las novelas. El sueño de Alexis se transformó después en simplemente Alexis, así tal cual Alexis, pero creo que eso contrastaba un poco con el nombre de la saga, Sofía Alexis, ¿no? Entonces preferí que borrar el nombre de Sofía para este caso, poner Alexis enfrente y ponerle el subtítulo, que es El heredero de Benevento. Y bien, eso, digamos, es una idea simplista de lo que iba a suceder en la historia. Ya después, ya conocen las referencias, ya conocen de qué trata, de específicamente, pues, hablar sobre villanos y sobre los personajes malignos. Y querer contar una historia autocontenida. ¿A qué me refiero? Si bien es una saga y depende de lo anterior y depende de lo que venga, cada vez creo más en la idea de que un libro debe de contar una historia, que tenga un inicio, un clímax y un fin. Y esta novela, pues, cuenta con esas tres características. Ya que las tuve definidas a grosso modo, ahora sí había que desarrollar la historia en general, ¿no? El siguiente paso para poder desarrollar esa historia es hacer un mapa conceptual. ¿A qué me refiero? A lo mejor tú lo puedes hacer en un pizarrón, a lo mejor en un documento de PowerPoint, a lo mejor en notas en un cuaderno y después las pegas en un corcho. El punto es que tengas en este mapa conceptual todo el panorama de la obra. Es decir, estos personajes son los principales. ¿Qué va a suceder con cada personaje? ¿Cómo va a afectar el futuro de la saga? ¿Cómo va a afectar a otros personajes? ¿Qué personajes secundarios van a influir en los personajes principales? ¿En qué parte de la historia van a estar ubicados? Y cómo van a funcionar estos personajes con su construcción personal a la trama general, que esa es la parte más compleja. El no forzarlo, no forzar las historias y pues mantener a los personajes que van a aportar y van a enriquecer la historia y retirar a los que ya llegaron hasta un límite. Y hay otros personajes a los que a lo mejor queda mucho por contar, pero el propósito de eliminarlos es enriquecer la historia. Entonces ahí hay varias opciones, varias cosas que son complejas a la hora de decidir por qué camino vamos a marchar y qué caminos van a tomar los personajes. Y les voy a decir algo, aunque ustedes tracen este mapa conceptual, les apuesto que cuando ya estén escribiendo van a tomar atajos en el camino o desviaciones y van a regresar a la vía principal, eso se los aseguro. Ya que tenemos este mapa conceptual que va a partir del inicio de la novela hasta el final y con algunas ramificaciones para saber qué va a pasar, o sea, cómo le voy a ayudar al Gabriel del futuro. El Gabriel del pasado le tiene que dejar las bases
al Gabriel del futuro para que no se complique. Y eso fue lo que hice con la novela pasada, con Notaricon. El Gabriel del pasado ayudó al Gabriel del presente para poder tener todo bajo control, y eso, por así decirlo, porque sí es un tema complejo, más cuando es una novela de largo aliento. Después, ya que tenemos el mapa conceptual, a mí me funciona una técnica muy específica, que son mis caminatas. Así es, la manera de desarrollar la historia, yo la vivo de manera visual, en mi mente, de manera mental, y para ello me ayudo de caminar. No lo puedo hacer sentado, no lo puedo hacer durmiendo, no lo puedo hacer trabajando, no lo puedo hacer en otras circunstancias. Tiene que ser caminando. Y para prepararme para caminar, es todo un ritual. Preparo un setlist de música que asimismo, ese setlist está en función de la novela, en función de ciertos sentimientos, de ciertas cosas, elementos que deseo explotar en la novela. En la conceptualidad también de la misma, elijo ciertas canciones, armo mi propio soundtrack, que ya lo veremos después en un video posterior, y ya que lo tengo, me pongo a caminar. Que ojo, yo uso dos soundtracks. El soundtrack que yo le llamo cinematográfico, que es el que me permite estar visualizando las escenas mientras camino. Obviamente, pues me voy fijando, ¿no?, en el tráfico, en la gente, en lo que tengo que hacer cuando voy caminando. Pero en mi mente estoy visualizando las escenas, los diálogos, la acción. Todo eso se desarrolla muy bien en esos momentos. Y acompañado de la música lo potencializa. Entonces, ya al llegar a mi destino traigo ideas más concretas, más enriquecedoras, que aportan a ese mapa conceptual. El otro soundtrack es para escribir, pero ahorita llegamos a eso. Después de que ya llegué a mi destino, vienen los apuntes. Todo lo que tú imaginaste hay que apuntarlo. Te recomiendo que puedas usar tu aplicación para grabar voz y sea más rápido y no se te vaya a olvidar nada en el camino. Es decir, el personaje A realiza tal acción en tal lugar. Personaje B, bla, 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 bla. Y ya lo tienes ahí grabado. Ya nada más es cuestión de ponerte los audífonos y transcribirlo. Después de tener esos apuntes, que siempre hay que tener a la mano, nunca desechen ningún borrador hasta que terminen la novela, porque eso les puede ayudar. Acuérdense que ustedes están ayudando al autor del futuro. El autor del presente tiene que ayudar al del futuro. Después hago fichas técnicas de cada capítulo. Yo siempre en la saga de Sofía he planeado que son 18 capítulos por libro. Entonces, teniendo esa base o esa regla que yo mismo pues fundamenté desde el principio, porque hay un conteo, hay algo ahí, un mensaje esotérico cuando lleguemos al final de la historia, en el libro 7, vamos a entender por qué. Son 18 capítulos por novela. Entonces ya tengo esa base. Ahora hay que desglosar la historia, el carrete de hilo, hay que extenderlo a lo largo de estos 18 episodios. Entonces, yo me guío por el personaje principal de cada capítulo. Recuerden que cada capítulo está centrado en un personaje principal. Vemos los puntos de vista de otros, pero siempre hay alguien que lleva la carga esencial. Entonces, decido de quién tengo que hablar y cómo voy a hablar y en qué momento. Entonces, con el mapa conceptual, ya sé que a fulanito le va a suceder esto, ya sé que a otro fulanito le va a pasar esto, ya sé que a menganito le va a suceder esta otra cosa. Entonces ya los tengo de esa manera previstos y ya se plasman en las fichas técnicas. El siguiente paso de las fichas técnicas es realizar un Excel. Esto también es una técnica propia, con el número de capítulos y número de personajes que intervendrán por capítulo. Personajes, punto de vista, ojo. No es necesario hacer un listado de todos los personajes principales, secundarios, incidentales. No, nada más personajes que son mis puntos de vista, que por lo general son 6 por capítulo, de los cuales uno es el que lleva el peso de la trama de ese capítulo y el que por lo general tiene que ver con el título del capítulo, ¿no? La historia que se desarrolla en ese punto de vista. También en los 2 primeros episodios o capítulos hay como 8, 9, 7 puntos de vista, siempre más que 6.
y en los dos últimos 2 capítulos finales es el punto de vista de todos en ambos capítulos. Entonces, más o menos así es la estructura del orden. Y el Excel me ayuda muchísimo para saber ir tachando. Y además yo digamos que los puntos de vista los pongo con el nombre del personaje y un número romano para saber, como si fuera esto la Biblia, ¿no? Pedro 3, ¿no? Tomás 15, por decir algo así. Es un homenaje, una alegoría. Y eso me sirve para tener el control y no repetir números, ¿no? Ya que tengo este Excel, tengo que hacer un repaso, mi revisión de referencias musicales, literarias, cinematográficas, televisivas, generales, culturales. Ustedes ya saben cuáles son esas referencias. Simplemente que es dar un paso atrás en la planeación y regresar a esto, ¿no? Para totalmente empaparnos de todos los conceptos que queremos abordar, nutrirnos, inspirarnos y plasmarlo a lo que sigue, que es el plan de trabajo. El plan de trabajo se va a nutrir de varias cosas. Número 1, del mapa conceptual. Número 2, del Excel. Número 3, de tus referencias. Y número 4, de tus apuntes. Y 5, las fichas técnicas. Todo lo que ya hicimos previo hay que arrojarlo de manera ordenada al plan de trabajo. A lo mejor ustedes pueden decir, oye, esto ya es demasiado administrativo. Pues a lo mejor hay quien le sirve escribir su libro en un cuaderno, así tal cual, hacer ahí sus correcciones, y eso ya lo sube después a Word o a cualquier procesador de texto, y así se sienten cómodos. Yo me siento más cómodo con esta planeación. Vamos, cada quien lo puede hacer como Dios lo dio a entender, o copiando alguna técnica de otros escritores. A mí me sirve esta técnica, que realmente no es que yo la haya copiado, más bien yo la desarrollé y con ella me siento cómoda. Obviamente con consejos de otros escritores. Lo del mapa conceptual yo no lo inventé, por supuesto, es una técnica muy antigua. Lo de hacer fichas técnicas tampoco lo inventé. Prácticamente lo único que puedo decir que es muy propio es lo de las caminatas. Eso sí es una manera de echar a andar el ratón, de una, pues muy personal, ¿no? Todo lo demás, lo del Excel, pues no dudo que alguien lo haga, simplemente que yo tengo esa escuela de oficinista, de llevar todo de una manera administrativa, y eso me ha ayudado mucho a tener claridad con mis capítulos. Entonces ya tenemos el plan de trabajo, donde vamos a establecer quiénes son los personajes principales, cómo se van a llamar los capítulos. Eso, ojo, no se presionen. Si no tienen idea de cómo se va a llamar el capítulo, pónganle un sobrenombre, que a lo mejor termina quedándose como el título del capítulo. Pero si no, lo van a descubrir mientras estén escribiendo. Van a decir, ah, ya sé, se va a llamar así. Anoten quiénes son los personajes secundarios, quiénes son los personajes terciarios, y empiecen a hacer las fichas técnicas que ya tenían, pónganlas ahí de una manera más concreta, más desarrollada. Es como el boceto del boceto, ¿no? Después de que tenemos ya el plan de trabajo, ahora sí, no más preámbulos, hay que escribir. Ahora, el único preámbulo que yo tomo antes de escribir es armar un soundtrack, que por lo general no lleva voz, es pura música, y trato de que sea un soundtrack de alguna película, de alguna serie, sin elementos muy ruidosos como metal o como música electrónica, sino trato que sea música clásica. Eso a mí me ayuda, perdón, esa es otra técnica que a lo mejor ustedes también tienen, pero a mí me sirve. Y ya les expliqué qué artista, que está en el video anterior, me ayudó a desarrollar mejor la escritura, y que van a ver mucha influencia de él. Ya que estamos escribiendo, van a salir muchos elementos que nutren la propia historia. Y esto es algo mágico. No sé cómo sucede, pero tú, por muchos planes que tengas, por mucha estructura, por mucho trabajo previo, siempre el momento de la escritura es mágico. Y van a salir cosas que tú no sabías, que no habías planeado, que vas a decir, wow, esto está genial. Entonces, el momento de la escritura es el momento más importante, más valioso de todo el proceso. Eso no hay nada que se le compare, es muy, muy preciso. Yo les recomiendo que si están escribiendo un libro, por lo menos escriban 1 hora diario. Y les recomiendo que lean 1 hora diario. Si puede ser 1 hora antes la lectura que de la escritura, perfecto. Bien, ya que empezamos pues nuestros capítulos,
La velocidad, eso cada quien. Yo les diría no se presionen, pero tampoco lo pospongan tanto. A mí me sirve fijarme metas. Por ejemplo, les puedo compartir que este libro lo empecé a escribir en 2018. Finales de 2018, principios de 2019 y con un trabajo previo del 2009. O sea, imagínense, casi 10 años de trabajo previo. Pero esto no es una regla, es simplemente mi caso. No se espanten. A lo mejor a ustedes les toma menos tiempo. Por ejemplo, el libro del color desconocido me tomó un año ponerme pues, de acuerdo con mis ideas para llevarlo a cabo, porque iba a ser un blog en internet, no iba a ser un libro, y el libro lo terminé de escribir en muy poco tiempo. El mismo 2017 se publicó, entonces no es una regla, simplemente son circunstancias. Y en una saga de 7 libros, pues evidentemente hay muchísimo trabajo, y sumamos que pues yo estaba en un proceso de aprendizaje, de pulirme, de buscar mi identidad como escritor, y actualmente yo no puedo decir que sea un gran escritor, simplemente estoy trabajando en ello constantemente y cada día se aprenden más cosas. Entonces es un proceso que entre más lo pospongamos, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, no creo que la fórmula de posponer hasta encontrar la perfección sea una fórmula adecuada. Yo prefiero empezar ya, tropezarme, levantarme, aprender y así sucesivamente y nunca encontrar la perfección. Porque esa debe ser la meta. Nunca encontrar la perfección, porque el día que la encuentres vas a decir, ya, esto ya no, ya, lo logré, ahora qué sigue, ahora qué otra cosa hago. Para mí no es, prefiero nunca encontrar esa perfección. En fin, ya que empezamos y terminamos nuestro proceso de escritura, hay que regresar al plan de trabajo y hacer resúmenes de lo que hemos escrito en ese plan. Un tip: si ustedes analizan las fichas técnicas de series de televisión, de películas en sitios web como IMDb, de Internet Movie Database, o simplemente en Google y ver la ficha técnica de Wikipedia, hago un poco eso por capítulo. Pongo como pequeños sinopsis de capítulo de todo lo que escribí, y eso me ayuda a tener muy fresco el sentido técnico que requiere este proceso. Ahora bien, ya que resumí lo que escribí, obviamente si tengo que hacer cambios en el Excel y en el mapa conceptual, los hago para estar siempre en sintonía. Ya que termino un capítulo, empiezo a trabajar las ideas del siguiente capítulo. ¿Y eso cómo lo hago? Caminando. Eso es como cíclico. Termino de escribir un capítulo y vámonos. Lo siguiente va a ser caminar, pensar, idear, apuntar y otra vez. Mismo proceso. Alimentamos el Excel, que eso es importantísimo. No lo hagamos nada más una vez, sino lo dejamos ahí. Y llegamos a un punto en el que a lo mejor tenemos media novela o un poquito más, un poquito menos. Lo interesante aquí es agarrar tu libro, respaldar todo, eso sí, ojo, respalden todo. Google ofrece muchísimas opciones, y esto no es una mención pagada, para que tengan ahí su libro en Google Drive. Cómprense una USB, hay nubes, o sea, hay muchos medios para que ustedes respalden su obra y no vayan a tener ahí una desgracia, ¿no? Guarden todo bien y dejen reposar el libro. Así es. ¿Cuánto tiempo? No sé. A mí este libro me tomó prácticamente un año de reposo. Como les decía, empecé a escribirlo a finales de 2018. Lo retomé, pues sí, casi 10 años después del primer bosquejo. Y este proceso de 2018 terminó en marzo-abril del 2019. Coincidió con que mi computadora se echó a perder. Sí tenía respaldo porque siempre me mando correos electrónicos con los capítulos. Cada vez que acabo lo adjunto y lo envío. Pero pues vinieron otras circunstancias que me impidieron seguir y pues ya no lo retomé hasta junio, finales de junio de este año, del 2020. Entonces prácticamente un año se quedó en reposo. Después de un reposo previo de casi 10 años. Entonces
Las novelas requieren eso, requieren que te alejes un momento, hagas otras cosas, a lo mejor escribes otras cosas, tienes otros proyectos, y cuando regresas a ellas, vienes más nutrido, vienes con una nueva visión. Es como cuando tienes problemas, te vas a dormir y despiertas y dices, ok, esto lo puedo resolver de esta manera, y etcétera, ¿no? O sea, siempre es como muy refrescante dejarla reposar. Ahora, hay que revisar también el mapa conceptual y el plan de trabajo cuando regresamos a la novela. Después del tiempo, el que ustedes quieran, que hayan determinado, revisamos de nuevo los primeros capítulos, siempre en Word y editable, para que si queremos hacer alguna modificación, la podamos hacer en ese momento. Ya que tengamos todos los capítulos completos de nuestra novela, ahora sí, hacemos nuestra revisión general. Ya tenemos el primer borrador listo y hay que hacer una revisión general de la obra en editable. Entonces nos vamos al prefacio, si hay prefacio, si hay prólogo, y nos vamos todos los capítulos, todos, y vemos si hay errores de continuidad. Los errores de continuidad es importantísimo resolverlos, anótenlos. Oye, es que yo me acuerdo que este personaje había dicho que nació en París, y después en mi segunda etapa de escritura me doy cuenta que estoy mencionando que es de origen italiano. Wow, entonces tengo que regresar, ponerme de acuerdo yo, así, decídete de dónde va a ser y eso qué implica a futuro con otros personajes o la historia, y corregir. Ya que tengamos esta revisión general, hay que planear el presupuesto de la obra, así es. Yo sé que hay muchos términos administrativos que algunos escritores de cepa me van a odiar por mezclar cosas, pero a mí me sirve así, repito. ¿Cuál es el presupuesto de la obra? Por ejemplo, yo quiero diseñar una portada, pues, que sea impactante, quiero que esté ilustrado el libro, quiero que haya una revisión por parte de otra persona, quiero que haya, como se va a subir a Amazon, Amazon no te cobra por subirlo, ni siquiera te cobra por tener una cuenta. Tú lo subes y ya está disponible, ¿no? Pero a la hora de querer un ejemplar, pues te cuesta. Y si quieres hacer presentaciones, y si quieres regalarlo, y si quieres enviarlo a medios, pues vas a tener que invertir para comprar tus propios libros. Ahora, hay una opción que es pedir copias para el autor, te dan un precio muy abajo del que tú estableces, y ahorita hablamos más de eso, pero hay que considerar eso. Entonces, haz bien tu presupuesto, ¿cuánto le vas a pagar a la persona que te ayude a revisar? ¿Cuánto le vas a pagar al ilustrador? ¿Cuánto le vas a pagar a la persona que diseñe la portada? ¿Cuánto le vas a pagar a un editor si es que necesitas que alguien te edite y te haga todo el diseño editorial? Porque esa es otra. El libro, para que quede bien, que quede cuadrado, que queden con sus márgenes, que queden las sangrías, el número de página y todo eso es un trabajo de un diseñador. Si tú lo vas a hacer, pues considera el tiempo que te va a llevar a hacerlo, porque no es nada rápido. Y no cualquiera lo hace. Yo lo he hecho en Word y ha quedado decente. Si quieres que quede algo súper profesional, tienes que pagarle a un diseñador que utilice Publisher o utilice InDesign o utilice programas mucho más complejos para la edición general, ¿no? Entonces, todo eso tienes que tomarlo en cuenta. Digo, si quieres hacer un trabajo mediocre, con una portada X, sin edición, sin ilustraciones, sin nada por el estilo, pues así lo subes tal cual a Amazon. Y pues, eso es lo que estás vendiendo, ¿no? Ponte en el lugar del comprador. No nada más es la historia, que es lo más importante, sí, y la calidad narrativa, pero la parte comercial hay que verla. Ya teniendo ese presupuesto, hay que ver opciones de fondeos y de retorno de inversión, otra vez términos administrativos. ¿A qué me refiero con fondeos? A lo mejor puedes buscar entrar a algún concurso, buscar alguna fundación, abrir un Patreon donde vendas la idea, que es lo que debería estar haciendo con estos videos, y que la gente diga, oye, yo quiero cooperarte con algo, y a cambio de esa cooperación, pues a mí me sirve para pedir libros, y obviamente vas a tener tu libro. O sea, tú estás pagando el libro por adelantado, es como una preventa que sirve para fondear todo el proyecto. Y a veces estableces cierto tipo de donaciones, a lo mejor una donación mayor, pues le das el libro y aparte le das un juego de postales, o a lo mejor le das una playera, o a lo mejor, no sé. Es una infinidad de posibilidades que
hay que ser muy creativo, que de por sí un escritor es creativo, pero hay que tener una visión de marketing que a lo mejor yo no soy experto, pero me defiendo y hacerlo de esa manera, ¿no? Porque acuérdense que este negocio no es negocio. Escribir no es un negocio. O sea, si quieren vivir de esto, realmente pues los tiene que contratar una editorial. En Amazon sí se puede, pero no es tan fácil. Son pocos los que viven de esto. Si logras tener tu libro como bestseller, pues tú solito defines tus regalías. Entonces, pues va a depender mucho del marketing y de cuánto inviertas para que tu novela se vuelva viral entre los lectores de este tipo de historias o de este tipo de producto de Amazon, para que pues te puedas considerar un autor bestseller. Y pues por lo menos recuperar tu inversión. Todo lo que estableciste en el presupuesto, trata de recuperarlo. La gran satisfacción de esto es que tienes tu libro físico y está ya publicado. Y ya que recuperes tu inversión, lo demás es lo de menos. O sea, si logras vender 3 ejemplares extras a ya haber recuperado tu inversión, pues estás del otro lado, está bien. Pero esto cumple más con metas personales, con metas de satisfacción y de capricho, si somos muy honestos. Que obviamente el objetivo es que todo el mundo lo lea, ¿no? Que sí se vuelva viral, que se vuelva un bestseller. Pero mientras tanto, pues hay que hacer todo lo posible porque tu libro esté disponible. Esa es mi creencia. Después, ya tenemos visualizado esa parte financiera. Vamos a enviar ideas generales al ilustrador. Esto es mi caso y les estoy hablando del proceso de Alexis, recuerden. Yo trabajo con César Diablo García, que también conduce La Tetulia. Ya lo han visto en algunos capítulos. Le mando un saludo a César. Él se ha encargado desde el libro 1 de la parte pictórica de Sofía. Hizo 18 ilustraciones para el libro 1. Después hicimos juntos, y digo juntos porque los conceptos eran míos, pero le di también mucha libertad para que él leyera la obra y pues sugiriera alguna cosa que quisiera retratar. Entonces fue más un trabajo en equipo. Y en esta ocasión le dije, vamos a hacer... No les quiero revelar mucho hasta que lleguemos a la parte, al video donde vamos a hablar de las ilustraciones. Pero estamos trabajando muy bien, nos entendemos bien y yo creo que él, como he dicho en los videos de Lacriñoños, que Tilo Wolf, la cabeza de Lacrimosa, pues desde el inicio decidió casarse con un ilustrador. Yo creo que es lo mejor. Y César, pues ten por seguro que los 7 libros, pues tú vas a ser el encargado de ilustrarlos. En fin, ya que le mando las ideas y nos ponemos de acuerdo, viene contactar al tallerista. ¿A quién vas a elegir para que talleree y revise tu obra? ¿Por qué digo tallerear? A lo mejor es muy fácil decirle a un escritor o a un editor, oye, ¿cuánto me cobras por revisar mi obra, corregirla y darle, no sé, pues una revisada general, ¿no? Corregir puntitos, comas, corregir sintaxis, pero yo prefiero sentarme con otro escritor o con un editor y revisar la novela juntos. Y a lo mejor él me dice, oye, ¿por qué escribiste esto? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué no mejor de esta manera? Esto sobra, yo que tú lo quitaría. Oye, ¿esto por qué vamos a discutirlo? Eso para mí me nutre mucho más. Notaricon, ahora sí, me senté con Andrés Rodríguez Granados, un gran escritor mexicano contemporáneo, mucho más joven que yo, pero con muchísimo más talento, y al cual también le mando un saludo. Pues tallereamos Notaricon y quedé muy satisfecho con el resultado, porque él fue muy objetivo, fue muy cruel, fue muy crítico, me puso tareas, me dijo lee esto, lee el otro, haz esto, haz esto, haz esto, y realmente pues quedé satisfecho con el resultado. Entonces yo sé que es esencial que haya una segunda persona revisando tu obra. No se lo dejes, no abandona esa postura de creer que tú lo sabes todo, de creer que tú puedes con todo. Necesitas hacerte de aliados, necesitas poner tu obra en manos de otras personas para que quede bien. No lo intentes hacer todo tú solo. Yo ya lo he hecho y a lo mejor quedé satisfecho, pero no plenamente. Entonces los invito a que colaboren con gente. Después, ya que tenemos la obra tallereada, que es un proceso que se va a llevar tiempo. Si tu obra es larga, pues calcúlale unos 6 meses de taller.
Y todo va a depender de la disponibilidad de la otra persona. Si él puede los fines de semana o una vez a la semana, pues calcúlale que van a tener que hacer sesiones de 2 o 3 horas semanales hasta que lleguen a terminar la obra completa. Y esto nos puede llevar mucho tiempo. Ya que tenemos tallereada la obra, hagamos las correcciones y démosle una segunda revisión. Esencial hacerlo. Ya que tengamos esta segunda revisión y las últimas correcciones, ahora sí creemos el apéndice. Esto no es obligatorio, esto lo hago yo porque es una novela coral donde hay muchísimos personajes y a lo mejor es necesario listarlos al final para que el lector, esto no es para que el lector, es como decirle no seas tonto, aquí están, no, realmente es una guía que a lo mejor pueden agradecer, ¿no? De decir, oye, qué bueno que me refrescas la memoria y así tengo presentes a los personajes para la siguiente novela, ¿no? Pero eso es opcional. Digo, George Martin lo hace, eso me lo sugirió un amigo en algún momento y después lo vi en la obra de George Martin, de Juego de Tronos, y dije, bueno, creo que es una buena idea porque es una novela coral. Si no fuera una novela coral, no tiene sentido hacerlo. Ya que tenemos este apéndice, que también tiene que ir revisado y checado todo, vamos a crear el índice. El índice es un proceso que puede ser totalmente desastroso. Hay que tener listado los capítulos, vincularlos en tu formato de Word y es parte de la formación del libro. Hay que crear como títulos en Word. Esto es un tema más técnico. Hay muchos tutoriales en YouTube y prefiero que vayan a ellos a que yo se los explique. Porque de por sí es una parte del proceso que odio. Entonces, mejor vayan a ver los tutoriales. Ya que tenemos el índice, hay que acudir a Indautor. Así es, hay que registrar nuestra obra. Tenemos que llevarla en 2 juegos, engargolados, con la portada o con una portada previa, de preferencia ya con la definitiva y con todos los datos técnicos del libro. Para poder registrarlo hay que pagar unos derechos en el banco, llevar el formato, el talón. Ahí les van a dar en las indicaciones. Acérquense a Indautor, hablen por teléfono, métanse a la página web. Es mejor que vayan ustedes y que no vaya un representante. Es más engorroso si mandan un representante porque tiene que ir con la IFE y tiene que ir copia de no sé qué y una carta de autorización. Es un relajo, es mejor ir ustedes. Ya que tengamos lista nuestra clave de derechos de autor, nuestro libro registrado, hay que empezar a subir a Amazon. Hay que llenar todos los registros que te pide la página o la aplicación o el programa. Y uno de ellos es establecer el precio de la obra. Ahí tienes que tener mucho cuidado, porque si tú caes en ponerla demasiado cara, pues ¿quién te la va a comprar? ¿Contra quién estás compitiendo? ¿Contra autores conocidos? Esa es la parte delicada, ¿no? Establecer tus regalías. Es un tema igual administrativo, pero lo tienes que hacer. Ya que esté en Amazon, te va a generar un ISBN. Esa es una parte que muchos no valoran de Amazon, que te genera el ISBN, entonces ya te ahorras ese trámite. Ya que tienes toda esta parte, sí, hay que subir también la versión digital del libro. Acuérdate que lo vamos a subir como físico y como digital. El ilustrador, sí, fue contactado para poder darle una plusvalía a la versión digital, que por lo general son vistas como algo pues, muy asequible y no se le da el valor necesario. La edición física, por otro lado, si yo le pusiera ilustraciones, el precio se elevaría de manera estratosférica y no tendría sentido. Entonces yo creo que ofrecer 2 productos es algo interesante, se complementan, y si tú te vuelves un coleccionista o un fan, ojalá lo seas, pues tienes tu libro físico y tienes tu copia digital con las ilustraciones. Entonces es mucho más barato lo digital. Tienes ese beneficio, pero en el libro físico pues puede ir autografiado, lo puedes llevar a todos lados, si se va la luz o si no hay internet no importa, lo puedes estar leyendo y siempre es padre tener un libro físico, ¿no? Tienes que establecer el número final de páginas. ¿Por qué? Porque ya que tengas el número total de páginas, vas a poder establecer cuánto va a medir el lomo del libro. Así es, el lomo es una parte importantísima.
Porque cuando tú diseñes tu portada, recordemos que es portada y contraportada y la parte del lomo. Si no mides bien ese elemento, te va a quedar descuadrado. Y Amazon te ayuda, tiene un previsualizador de portadas y de texto que te va a detectar errores de sangría y errores de alineación. Y también en la portada, si corresponde el lomo a cómo está diseñado. Entonces, te recomiendo que contrates a un diseñador. Y pues en este caso voy a contratar por primera vez a una amiga, Chantal, te mando un saludo, para que se encargue de la portada. Ya que tengamos esto, hay que subir la portada, ya que esté hecha, revísenla bien, que cumpla con todos los elementos que te piden ahí, una descripción del autor, una descripción del libro, consideren que va a un espacio de código de barras, pues ya, listo. Y ya que esté en Amazon, hay que iniciar el programa de promoción, así es. ¿Cuál va a ser tu plan de promoción? Pues eso va a depender de ti. ¿Qué quieres hacer con la novela? ¿Hacia qué mercado quieres dirigirlo? ¿Qué estrategia vas a usar? Yo les recomiendo que sean muy originales y que rompan paradigmas de publicidad y mercadotecnia, porque es un mercado competido, es un mercado caro. Te podría decir, contrata una agencia publicitaria, pero eso ya creo que es incosteable, después de todo el gasto que vas a tener que hacer. Si te lo puedes pagar, pues cool, qué envidia. Si no, pues tú tienes que ser tu propio publicista. Entonces vas a tener que buscar enviarlo a medios, a editoriales, a librerías, al radio, a youtubers, a influencers. O sea, hay que repartirlo y no vas a ganar nada de eso, pero sí puedes ganar que te conozcan. Entonces hay que molestar en redes sociales a las instancias que te permitan pues distribuir este libro. Ahora bien, haz muchos banners, redes sociales, historias en Instagram, videos en YouTube como esto, Twitter, Facebook, comparte, no satures, pero si vas a saturarlo de una manera llamativa, inteligente, planeada, no pongas la misma publicación diario. Tienes que ser muy inteligente. Ya una publicación de Facebook también es un tema de ingeniería. Tienes que diseñar cómo la vas a publicar, en qué horario y cada cuándo. Y qué información quieres dar. El diseñador que te va a ayudar con la portada te puede ayudar con todo el diseño de la publicidad, y ya después pues, tú te vas a encargar de estar ahí promoviendo. Y si puedes ahorrar un poco y meterle dinero a Facebook y a Instagram para pagar ads, y a Google AdWords también, y comprar palabras, eso pues mucho mejor. También pienso contratar a alguien, que no una agencia como tal, pero sí alguien que me ayude en esa parte, porque sí es un relajo. Ya que tengamos esta planeación, hay que crear el book trailer. Así es, yo soy mucho de crear videos y pues no me puedo dar el lujo de no crear un book trailer. Hay book trailer para los libros anteriores y este no puede faltar. Entonces trata, número uno, de que la música pues, que uses sea libre de derechos. Yo a lo mejor voy a hacer dos, uno con canciones del soundtrack que usé para crearlo y que sé que eso no va a recibir algún strike, o a lo mejor simplemente no puede monetizar, no importa. Y otra versión con música pues que esté libre de derechos y con imágenes que estén libres de derechos, porque si no te puedes meter en un problema. Ya que esté el book trailer listo, igual, promoción, difundir, etc. Programar un tour de medios. Esto pues también a lo mejor requerirías de apoyo de alguien que tenga contactos en diferentes establecimientos, ya sean librerías, cafés, centros culturales, en donde puedas pues llevarle tu obra a muchas más personas. Siempre va a ser interesante pues que tengas copias contigo para poder realizar este tipo de giras, y si puedes ir a varios lugares, pues mucho mejor, no sé, a varios estados, a varios establecimientos. Siempre trata de ponerte de acuerdo con las personas que están encargadas de las librerías, de los centros culturales, saber los requisitos. A lo mejor no te cobran una renta, pero a lo mejor sí te piden que dones algo en especie, pero siempre es ponerse de acuerdo y tener mucho seguimiento para que el momento en que llegue tu presentación, pues tengas todo en orden y no haya ningún inconveniente. Trata siempre en una presentación de libros de pues dar, no sé, tentempiés, bocadillos, vino, es de buen gusto dar vino, café,
cosas que no excedan cierto presupuesto, pero que también sean atractivas para la gente que te está yendo a ver, ¿no? Acuérdate que esto es promoción. Muchos de estas personas que van a ir son tus amigos y dependiendo de qué tan efectiva sea la promoción que estás haciendo, es que irán tales o cuales personas, ¿no? Ya que tengas prevista la parte de las presentaciones, es importante que revises la convocatoria, que, te digo, des mucho seguimiento, que no te alargues demasiado en la presentación. Invita gente. Por ejemplo, yo suelo invitar a la persona que tallereó mi libro, al ilustrador y pues a algún amigo que haya leído previamente la novela. Esto es algo importante. Antes de hacer cualquier tour de medios o cualquier presentación, te acordarás que te dije que envíes el libro a medios. Si también se lo puedes enviar a algún amigo, a lo mejor ahí no es necesario que a todos les envíes un ejemplar, ¿no? Porque si no, ya va a ser inasequible. Que les envíes el PDF, que lo puedan leer y que a lo mejor alguno pueda ir a darte su opinión. Y a ese que sí fue, pues sí le das tu copia, ¿no? Entonces es una manera de retribuir ese apoyo, porque realmente te están apoyando. No te están cobrando un peso, están esforzándose a ir a tu presentación. Entonces es importante que pues consideres esa retribución. Ahora bien, ya que tengas lista la presentación, trata de hacer una digital, ¿no? Para llegar a muchos medios, un live en Facebook, un live en YouTube, un live en Instagram. Haz mucho ruido por todos lados y pide reviews a booktubers, que son cosas que pues ahora se tienen que hacer. Son nuevas maneras de hacer publicidad en internet y de que te hagan conocido y de que pues, la gente se entere de que escribes. Y por último, comienza a pensar en la siguiente novela. Así es. No cierres la página y digas ya acabé, porque falta. Y en este caso, pues yo estoy trabajando en 7 novelas, con la cual llevo 3, me faltan 4. Entonces, ni siquiera puedo decir que voy a la mitad. Entonces tengo mucho que hacer, y mucho que trabajar, y mucho que escribir, y mucho que crear. Y no paro. En fin, esto fue Escribamos Juntos, episodio 6. Muchas gracias por ver este video. Ya saben, suscríbanse a este canal, Gabriel Livenden, para que se enteren de todos los contenidos que hay. Hay mucha variedad y hay para todos. Pueden también, por favor, darnos un like a este video si es que les gustó. Comenten qué les gustaría saber. Si lo que les estoy diciendo les suena interesante. Es importante saber su retroalimentación para poder crear mejores cosas. Si es demasiado tiempo, si me quedé corto, en fin, pónganlo ahí por favor. Activen la campanita para que les salgan todas las estrenos. Y compartan este video con algún amigo, escritor, lector, o a lo mejor alguien que le pueda parecer interesante todo lo que hacemos aquí. Y en fin, eso sería todo. Mi nombre es Gabriel Livenden y nos vemos en el siguiente Escribamos Juntos. Hasta la próxima. Chao.